El aguinaldo es un ingreso extra que muchos esperan con ansias, pero administrarlo correctamente puede marcar la diferencia entre empezar el año con tranquilidad o con deudas. Antes de gastar, es importante priorizar, pagar deudas pendientes, destinar un porcentaje al ahorro y planificar los gastos navideños sin excederse. Nos acompaña vía Zoom Juan Diego Sánchez, académico de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional, para ampliarnos y darnos algunos consejos sobre este pago que se viene próximamente. Buenos días y bienvenido, Juan Diego. Hola, buenos días, un gusto estar por acá, muy agradecido con la invitación y en efecto pues hablando de un tema que sin duda a todos de una u otra manera pues nos atañe y es importante poder entenderlo, poder controlarlo y poder gestionarlo de la manera más efectiva que podamos y pues colaborar un poquito con este tema. Don Juan Diego, ¿qué debemos evitar? Primero que todo, creo que la gente tiene mucha emoción, está esperando durante todo el año que llegue ese ansiado pago, pero para muchos cuestión de una semana y ya no existe. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que definir? Y ahorita que estamos a tiempo de que no lo tenemos a mano. En efecto, bueno, primero que todo creo que tenemos que entender el concepto del aguinaldo, ¿verdad? El concepto del aguinaldo es un derecho laboral, ¿verdad? Es un derecho irrenunciable, quiere decir que nosotros como trabajadores tenemos el derecho a esa 12ª parte del salario, que vale destacar, no necesariamente equivale a un 13º salario. Si trabajamos todo el año, proporcionalmente nos va a tocar el equivalente a una 12ª, a un salario adicional. Pero si uno trabaja menos de todo el año, pues lo que te va a tocar es solamente una 12ª parte o más o menos sería un 8.33%. El aguinaldo también incluye todo lo que es adicional al salario base, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos comisiones o tenemos algún otro pago, también es importante considerarlo. Y recordar que el aguinaldo, si bien es cierto, es un derecho, también puede convertirse en una expectativa no cumplida, porque si yo espero tener un aguinaldo completo a fin de año, sí, pero por alguna razón pierdo el trabajo antes, no voy a tener el aguinaldo completo. Entonces creo que el primer concepto es entenderlo, ¿verdad? Entender que es una parte proporcional, que es un derecho que es de nosotros y que claramente es mi dinero, yo puedo, pues tengo el derecho de disponer con él como tenga, pero que tampoco es algo que 100% tengo seguro que voy a trabajar todo el año. Y hay algo muy importante, que es que en el momento que el aguinaldo nos llega, es algo que no nos pasa en todo el año. Entonces esto es algo muy interesante porque neuralmente y a nivel conductual, en ese momento el patrón de conducta de la persona, el patrón neuronal de la persona cambia radicalmente, ve una cantidad de dinero que no la ha tenido en todo el año y su impulso natural, nuestro impulso natural, pues es querer gastarlo, ¿verdad? Claro. Al fin y al cabo es un esfuerzo-recompensa. Entonces la racionalidad, el control y el entendimiento creo que es el primer punto fundamental. Entender que no es un regalo, que no es necesariamente un plus, sino que es un derecho que se adquirió proporcional a la cantidad de trabajo que hicimos durante el periodo laboral. Empezar, por ejemplo, cómo se maneja el tema de las deudas. Alguna gente más bien aprovecha para endeudarse más, pero los que ya aún o ya tienen algunas deudas, es importante que puedan destinar un porcentaje para cubrirlas y no solamente para que sea de recompensa, como usted bien lo señala. Tal cual. Lo primero, bueno, incluso antes de las deudas, yo todavía me iría un poquito más atrás, ya creo que a estas alturas tal vez puede ser un poco tarde, a una semana de recibirlo, que es la figura primero del adelanto de aguinaldo. No sé si se ha notado que existen estas figuras donde usted en junio o julio puede pedir que le adelanten el aguinaldo, ¿verdad? Un operador financiero te adelanta el aguinaldo y después te cobra una tasa de interés extremadamente alta y cuando llega diciembre ya no tengo el aguinaldo y tengo una deuda. Entonces, primero que todo, creo que eso hay que tratar de evitarlo, no solo porque estaríamos perdiendo la naturaleza misma del aguinaldo, claro, sino que estaríamos adquiriendo una deuda que ya por sí mismo es más cara. Asumamos que llegamos a diciembre, recibimos el aguinaldo y tenemos deuda. Esto es muy importante porque la deuda viene de una obligación adquirida previamente, lo cual quiere decir que yo ya disfruté lo que sea que hice para efectos de la deuda y ahora tengo la obligación de cancelarla. Entonces, en efecto, si tenemos deuda, lo primero es priorizar el pago de la deuda. La deuda podemos verla en dos áreas, la deuda exigible y la menos exigible, es decir, corto plazo y un poco más de largo plazo. ¿Cuál urge pagar más inmediatamente? Pues obviamente la de corto plazo, que en caso de no cumplirla, pues podríamos caer en multas, en algún interés adicional y demás. Destinar la mayor parte del aguinaldo que podamos a salir de deudas nos va a permitir tener una libertad financiera, o por lo menos libertad de flujo financiero un poco más rápido, porque estamos saliendo de esa deuda. ¿Qué puede ser un error? Que yo tenga una deuda, reciba el aguinaldo y no use ni siquiera una parte del aguinaldo para efectos de poder
de poder amortizar a la deuda y que más bien me lo gaste todo. Entonces sí, en efecto, la prioridad claramente va a ser la deuda exigible y ojalá la deuda cara. ¿A qué llamamos una deuda cara? La que tenga tasa de interés más alta. Tarjetas de crédito, micropréstamos, pago de electrodomésticos y ese tipo de cosas que se compran a pagos, ¿verdad? Las tasas de interés suelen ser muy altas. Entonces es mejor salir de eso antes que comprometer el aguinaldo para otro pago. Una vez que salgamos de la deuda, si todavía nos queda algo, pues por supuesto tenemos el derecho de disfrutar. Pero sí, claramente, recordemos que la deuda yo la tengo porque disfruté de algo, ¿verdad? Entonces también tengo que pagarla de antemano. ¿Cómo está el tema del presupuesto? ¿Cuáles son las recomendaciones para sentarse y hacer ese presupuesto de cómo vamos a organizar ese porcentaje o ese monto que vamos a recibir? Correcto. Muy importante la pregunta. El concepto de presupuesto, pues tenemos que entenderlo como esa proyección o esa prospección de lo que yo voy a recibir y lo que voy a gastar, ¿verdad? Más o menos como una especie de estimación. Aquí llama mucho la atención porque hace unos años para atrás en Costa Rica se descartó el tema, por ejemplo, en escuelas, de temas como dictados o como copia, ¿verdad? Copia donde el estudiante escuche y copie y use la mano para escribir. Y resulta que del otro lado del mundo, en países desarrollados, se retomó la idea de que hacer las cosas a mano no solamente activa toda la parte motora, toda la parte consciente, activa la parte de memoria, la parte de memoria visual y la parte de memoria auditiva y genera mayores conexiones a nivel neuronal y hace que la persona incluso pueda generar un aprendizaje mayor. Entonces parece mentiras, pero si bien es cierto, hacer un presupuesto de lo que yo voy a recibir y lo que voy a pagar en una hoja de cálculo en computadora está muy bien. Es curioso, pero hacerlo a mano va a ayudar más. Hacer un cuadernito, cuánto voy a recibir, cuánto tengo que ir gastando y ojalá si el número final me da negativo, ojalá ponerlo en rojo y bien grande para que el cerebro me genere una alerta de cuánto me falta y tener claro cuánto es eso. Si no me dan negativo, pues mejor, ¿verdad? Quiere decir que tengo esa parte ahí. Es muy importante que en ese presupuesto se haga vía prioridad. ¿Qué quiere decir esto? Tengo el aguinaldo que va a entrar en positivo y empiezo a restar. Deuda cara, deuda exigible, deuda a largo plazo. Gastos necesarios, ahorro y si sobra es donde viene la parte del disfrute. ¿Qué sucede en la práctica? Que se hace al revés, ¿verdad? Se hace el disfrute y más bien si sobra pago las deudas. Y creo que ahí es donde viene el problema. Y esto pues realmente es un tema que creo que responde un poco al mismo sistema nacional educativo, ¿verdad? Donde el concepto de educación financiera se ve en las universidades y se ve muy en universidades a nivel corporativo, pero realmente sería interesante hacer ese sondeo, ¿verdad? ¿Cuántos profesionales de diferentes áreas hemos llevado un curso de finanzas personales? Y en el colegio menos, ¿verdad? Y en la escuela creo que menos. Ya se está tomando un poco y se está enseñando incluso a nivel de colegio ya a hacer un presupuesto de aguinaldos. Pero el concepto de priorización y como les digo, aunque parezca algo tan hasta visible, el hecho de hacerlo a mano va a ayudar mucho porque te va a dar esa noción de tener un presupuesto un poquito más claro. Bueno, esto es importante porque también nos puede ayudar a romper mucho esa forma de pensar de que si no tengo tantos conocimientos en economía, entonces no sé cómo hacer un presupuesto, pero en realidad empieza desde lo más sencillo, como usted bien lo menciona, desde tener un lápiz, una hoja y ahí apuntar. Respecto también, aparte de las recomendaciones que ustedes dan, es tratar de que una parte de eso sea para un ahorro, ¿verdad? Al futuro. ¿Cómo plantearlo? Sí, eso es ideal, ¿verdad? Lo ideal del aguinaldo, nuevamente, recordemos que es un pago que no tenemos en todo el año y es un pago que nos va a llegar y lo vamos a ver de un momento a otro. Hay tres teorías a nivel del ahorro, todas son válidas, pero también todas son muy casuísticas, todas dependen del momento. La teoría académica, la que dicen los libros, es una tercera parte, o sea, eso es como lo ideal, ¿verdad? Que usted de todo lo que reciba ahorre un 33%, incluidos salarios y aguinaldos o otros ingresos. Lo que pasa es que eso muchas veces es imposible, si ya tengo yo comprometido el salario, pues no voy a poder, ¿verdad? Otra es la teoría del mínimo, que el mínimo es el 10%. El 10% por lo menos, que es un remanente, es una décima parte de lo que voy a recibir, que quede en un ahorro. Y la teoría pragmática o la real de lo que se pueda, ¿verdad? Lo que se pueda ahorrar, ya cualquier cosa que se pueda ahorrar de ganancia. Pero sí hay un tema muy importante acá, ¿verdad? El ahorro sí debería ser priorizado por encima del disfrute. Suena muy frío, suena muy crudo, suena muy duro tal vez, pero sí debería. Yo sí debería priorizar una proporción del ahorro, aunque sea mínima, por encima del disfrute. Pero no puedo priorizar ahorro por encima de pago de deudas. Si ya tengo deudas, tengo que sí o sí primero priorizar el pago de estas obligaciones y posteriormente determinar el ahorro. Veámoslo más o menos de esa manera. Si yo logro ahorrar, aunque sea un 10%,
de ahí en adelante ya tenemos una ganancia, ya tenemos un remanente y eso implica que por lo menos algo estoy pudiendo ahorrar. Ideal un 30%, un 33%, la tercera parte. Y el ahorro también tenemos que recordar que el ahorro, si bien es cierto, es un hábito fundamental y es un hábito que me parece que debe estar en todos los niveles. El ahorro no es una inversión precisamente. El ahorro me permite tener un remanente de dinero disponible en caso de una eventualidad, pero el ahorro per se no me genera mayor interés, ¿verdad? No me genera mayor ganancia. El ahorro lo tengo en el banco, está en cuenta corriente, lo tengo disponible, pero no te va a generar un plus, ¿verdad? Pero el ahorro es el primer paso para empezar a generar un pequeño capital y por qué no ese capital ahora sí ponerlo ya en algún certificado o alguna inversión para que te genere un poquito más. Don Juan Diego, ¿y cómo influye que, por ejemplo, este cambio de mentalidad, incluso, ¿verdad?, de cómo poder utilizar el aguinaldo pueda ir respecto a la educación que hemos tenido o a los patrones de consumo y de gasto, de gasto que hemos tenido? Es parte de una educación, como usted bien lo mencionaba, educación financiera que debemos ir promoviendo, pero yo creo que muchas veces la gente piensa que hay que tener, ¿verdad?, conocimientos muy elevados o conocimientos profesionales y académicos para poder organizarse de esta manera. Sin embargo, aquí lo importante es destacar que no necesariamente y que todos, ¿verdad?, podemos organizar sea de la manera más sencilla nuestras finanzas. Sí, en efecto. Si bien es cierto, el concepto económico, el concepto financiero, pues tienen incluso algunas diferencias, ¿verdad? Economía, llamémoslo un poco más análisis del entorno, finanzas un poco más análisis del dinero. Claramente tendrán contenido muy técnico y tendrán herramientas muy técnicas. El manejo del dinero no tanto. El manejo del dinero, si lo vemos bien, es básicamente ponderar entre lo que yo recibo versus lo que yo gasto. Y quién más que yo mismo, que soy el que genero el ingreso y que yo soy el que administro el gasto, sé lo que voy a gastar y sé lo que voy a recibir. El tema viene, creo que usted lo menciona muy bien, el tema de los patrones y cómo crecemos. Lo que voy a decir no quiero que se malinterprete, pero es una realidad muy, muy pragmática y un poco fría, pero suena muy triste decirlo cuando el dinero es un problema en los hogares. El dinero se vuelve un tema tabú e incluso los niños crecen como con ese miedo a hablar del dinero. Porque es un tema tabú, es un tema que siempre se asocia a que la mamá o el papá están peleando o que están llorando, ¿verdad?, por un tema del dinero. Curiosamente, justa o injustamente, no lo sé, cuando el dinero no es un problema, no se vuelve un tabú. Y más bien los chicos, los muchachos crecen viéndose muy familiarizados con el tema del dinero. Entonces creo que el primer punto es la educación desde el hogar, ¿verdad? El no tenerle miedo al dinero y entender que el dinero no es ni bueno ni malo. El dinero no es algo que produzca males ni es algo que produzca bien. Simplemente es una herramienta que es necesaria para vivir y es una herramienta que es necesaria para tener una calidad de vida más o menos estable. Entonces creo que de ahí viene el primer punto. La educación a no tener miedo a lo que es el concepto del dinero. Hablarlo abiertamente. Habrán épocas de la vida que el dinero sobre, habrán épocas de la vida que el dinero no alcanza y otras que apenas se sale. Eso es muy normal. Entonces, entender eso primero. Y segundo, entender que si bien es cierto, pueden haber, sí, temas financieros y lamentablemente a veces en eso también la academia pecamos mucho de darle mucho tecnicismo a las cosas y no ponerlas en palabras sencillas, ¿verdad? En eso fallamos mucho. El dinero al fin y al cabo es sumar y restar. O sea, ¿cuánto voy a recibir? ¿Cuánto voy a gastar? Pero el tema es cuánto voy a recibir, entender la diferencia, por ejemplo, entre salario bruto y salario neto, saber que me rebajan cosas, saber que me rebajan la caja, saber que tengo que pagar un impuesto de renta al salario si gano más de tanto. Y en gastos, no dejarnos guiar por ese concepto que a veces usamos de otros. Y en otros ponemos un monto que no es cierto, ¿verdad? Tenemos que identificar muy claramente. Estaba leyendo la semana tras anterior, cerca del el 65% de las personas entre 25 y 30 años tienen más de la mitad del salario comprometido en entregas de comida rápida vía plataformas. ¿Verdad? Sí. Precisamente porque no lo detallamos, lo vemos tan pequeño que no lo vamos detallando. A eso le llamamos el gasto hormiga, ¿verdad? Y el gasto hormiga básicamente es ese gasto que poquito a poquito va sumando y llegamos a fin de mes y nos damos cuenta que era muy grande. Entonces, en efecto, quitarnos ese temor a ver las cosas tan técnicas y hablar del dinero como si fuera una cuestión más, así como debemos hablar de nutrición, debemos hablar de seguridad vial, ¿por qué no hablar de finanzas personales? Y ¿por qué no incluso pensar desde el colegio un curso de seguridad vial, un curso de nutrición y un curso de finanzas personales? Imagínense ustedes la cantidad de problemas que le ahorraríamos al país, ¿verdad?
Don Juan Diego Sánchez, académico de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional, le agradecemos por todos estos consejos y recomendaciones que nos brinda para cómo administrar ese dinero, el aguinaldo que viene. Esperemos también que a todos los que nos estén escuchando hayan podido llegar esta información y anotarla para que sea de la mejor manera que se distribuya este dinero. Muchas gracias, don Juan Diego. A ustedes gracias, muy amables por la invitación, y pues el consejo a todos es a disfrutar, pero disfrutar con calma y sobre todo con un análisis racional de qué hacer con este aguinaldo. Gracias a usted, que pase buen día.